La historia de la Iglesia es un viaje fascinante que abarca siglos, continentes y transformaciones profundas. Para comprenderla, hay que remontarse a los orígenes del cristianismo, un movimiento que emergió en las tierras de Judea, dentro del vasto Imperio Romano, y que en sus inicios fue solo un pequeño grupo de seguidores comprometidos con las enseñanzas de un hombre llamado Jesús de Nazaret. Jesús nació en una época de grandes tensiones sociales, políticas y religiosas. Sus mensajes de amor, compasión y justicia, junto con su afirmación de ser el Mesías esperado, atrajeron a multitudes, pero también despertaron la hostilidad de las autoridades. Tras su crucifixión, sus discípulos, convencidos de que había resucitado, se sintieron llamados a difundir su mensaje por todo el mundo conocido. Así nacieron las primeras comunidades cristianas, pequeñas células de creyentes que se reunían en casas para compartir oraciones, relatos y la celebración de la Eucaristía. Durante los primeros siglos, la Iglesia cristiana vivió momentos de persecución y clandestinidad. El Imperio Romano veía con desconfianza a estos nuevos creyentes, cuya lealtad a Cristo parecía chocar con la adoración al emperador y a los dioses tradicionales. Muchos cristianos sufrieron martirio, pero lejos de desaparecer, la fe cristiana se extendió, atraída por su mensaje de esperanza y salvación, y por el testimonio de quienes estaban dispuestos a dar la vida por sus creencias. Con el Edicto de Milán en el año 313, el cristianismo obtuvo libertad de culto en el Imperio Romano, y poco después, bajo el emperador Constantino, comenzó su transformación de grupo perseguido a institución reconocida. Se construyeron las primeras grandes basílicas, y los obispos empezaron a desempeñar un papel importante, no solo en cuestiones religiosas, sino también políticas y sociales. El Concilio de Nicea, en el 325, fue un hito fundamental. Allí se definieron doctrinas clave y se establecieron las bases de la unidad de la Iglesia, aunque también afloraron disputas teológicas que darían lugar a futuras divisiones. La caída del Imperio Romano de Occidente no detuvo el avance de la Iglesia. Al contrario, la fe cristiana se consolidó como un factor de cohesión en una Europa fragmentada y convulsa. Los monasterios se convirtieron en centros de cultura, oración y trabajo, preservando el saber antiguo y evangelizando nuevas tierras. En Oriente, la gran ciudad de Constantinopla se erigió como centro del cristianismo ortodoxo, mientras que en Occidente, el Papa de Roma fue ganando influencia y prestigio. Sin embargo, la unidad no duró para siempre. En el año 1054, un conjunto de diferencias teológicas, políticas y culturales provocó la llamada Gran Cisma, que separó a la Iglesia de Oriente, la Iglesia ortodoxa, de la Iglesia de Occidente, la Iglesia católica romana. Esta fractura sería solo la primera de muchas. Con el paso de los siglos, surgieron nuevas órdenes religiosas, movimientos de reforma y corrientes de pensamiento que buscaron renovar la vida cristiana y adaptarla a los desafíos de cada época. El siglo XVI fue testigo de una de las transformaciones más profundas en la historia de la Iglesia: la Reforma Protestante. Impulsada por figuras como Martín Lutero y Juan Calvino, la Reforma cuestionó la autoridad papal, denunció abusos y promovió la traducción de la Biblia a las lenguas vernáculas. El resultado fue la aparición de numerosas iglesias protestantes, con diferentes doctrinas y prácticas, que se expandieron rápidamente por Europa y, más tarde, por el mundo entero. La Iglesia católica respondió con su propia reforma interna, reafirmando sus dogmas y renovando su vida espiritual a través del Concilio de Trento y el surgimiento de nuevas órdenes como los jesuitas. Con los grandes descubrimientos geográficos, la Iglesia acompañó a los exploradores y colonizadores en América, África y Asia. Misioneros cristianos llevaron el Evangelio a pueblos lejanos, a menudo en condiciones difíciles y, en ocasiones, en medio de tensiones y conflictos. La fe cristiana se convirtió en un elemento global, presente en todos los continentes, pero también enfrentó desafíos éticos y espirituales en su relación con otras culturas y religiones. El siglo XIX y XX trajeron consigo nuevos retos.
El avance de la ciencia, el surgimiento de filosofías ateas y la secularización de la sociedad pusieron a prueba la capacidad de la Iglesia para dialogar con el mundo moderno. Movimientos sociales, guerras y revoluciones transformaron la vida de millones de creyentes. Al mismo tiempo, surgieron iniciativas de diálogo ecuménico, buscando la unidad entre las distintas confesiones cristianas, y la Iglesia se comprometió cada vez más con la justicia social, la defensa de los derechos humanos y la promoción de la paz. En el Concilio Vaticano II, celebrado en los años 60, la Iglesia Católica emprendió una profunda renovación, abriéndose al diálogo con el mundo contemporáneo, promoviendo la participación de los laicos y actualizando su liturgia. Otras iglesias cristianas también vivieron procesos de reforma y adaptación, enfrentando los desafíos de la modernidad, la globalización y las nuevas formas de espiritualidad. Hoy la Iglesia es una realidad plural y diversa. Existen miles de denominaciones, desde las grandes iglesias históricas hasta pequeñas comunidades independientes. La fe cristiana sigue inspirando a millones de personas en todo el mundo, llamando a la solidaridad, la esperanza y la transformación personal y social. A lo largo de los siglos, la Iglesia ha sido refugio espiritual, promotora de la cultura, la educación y la caridad, pero también ha enfrentado crisis, errores y desafíos éticos que sigue afrontando con humildad y renovado compromiso. La historia de la Iglesia no es solo la cronología de una institución, sino el relato vivo de una búsqueda incesante de sentido, de una fe que se reinventa en cada generación, y de una comunidad que, pese a sus diferencias y caídas, sigue intentando ser testigo del amor y la misericordia de Dios en el mundo.